Buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente es una gran satisfacción ver caras amigas y nuevos amigos, porque esta historia de 30 años no es fácil contarla en 20 minutos o media hora. Es un dato de la realidad. 30 años de venir batallando después del despojo del que fuimos víctimas, no es fácil, pero bueno, haremos lo posible y ante todo mi agradecimiento tanto a Horacio como a Alberto González Arzac por acompañarme en esta presentación. Con Alberto me une un lazo afectivo muy fuerte porque cuando asesinaron a nuestro hermano Rafael y a los 30 días hicimos la ceremonia en el Templo de la Calle Libertad en nombre de los abogados argentinos, vino a hablar Alberto, que se había olvidado la kipá y no sabía en ese momento. Pero bueno, aquí estamos para otro tema y inicio también esto con un homenaje a Eduardo Luis Duhalde, Duhalde el Bueno, como nosotros lo hemos llamado siempre, porque Horacio se tuvo que retirar para presentar este libro en otra sala, que es un libro a la memoria de Eduardo Duhalde, con los escritos de él, excelentes escritos de Eduardo Duhalde que merecen ser leídos. Realmente es un libro que me entregó Horacio hace 48 horas, que ya lo devoré y realmente vale la pena conocer la persona que fue Eduardo Duhalde, ese infatigable luchador por los derechos humanos. El sentido de este acto, de este encuentro, es presentar este trabajo, la construcción de este portal que nos ha llevado casi un año. Anteriormente teníamos un blog para contar el estudio, el caso, pero llegó un momento en que el blog ya no alcanzaba porque la historia iba creciendo y tuvimos que pasar a transformarlo en un portal. Y es este portal que yo les voy a presentar ahora, cuyo sentido es que quede incorporado a la mediateca de la Biblioteca Nacional para que se siga actualizando permanentemente con el juicio a los civiles, porque el caso nuestro que hemos llevado adelante y el que ha mencionado González Arzac de la reapertura del caso del año 1982 pone en marcha el juicio a los civiles. Juicio a los civiles que ayer tuvo, como acaba de decir Alberto, el primer caso del primer civil Jimmy Smart, Jaime Smart, el primer condenado a cadena perpetua. Les quiero hacer notar que Jaime Smart, fue el primer abogado de Alejandro Reinal, que fue mi verdugo, y fue su primer abogado en el año 82, cuando yo le inicié, todavía en plena dictadura, la querella penal a Martínez Dios, Arguindegui y Reinal. A ellos los defendía Jimmy Smart. Y el día 10 de este mes, hace 10 días, el diario La Nación sacó este editorial llamando a la justicia venganza de un caso como el del circuito Camps, que fue investigado durante años y años con todo el material, como recién lo contaba González Arzac. Esto es lo que La Nación entiende por justicia, justicia o venganza. Para ellos la justicia no existe, es mentira, no existe, porque también el 9 de enero del 2011 La Nación publicó un editorial, un largo editorial que se llamó Lesa Humanidad Económica, como que la lesa humanidad no existía, salvo, como lo dijo Rívolo, para los desaparecidos.
¿Por qué? Porque ya empezaban en el año 2011 a abrirse el tema de papel prensa. Y entonces, a raíz de lo que esta comisión fue trabajando, entonces empezaron a abrir el paraguas. Ya veremos después, y esto ellos lo van a poder demostrar con el paso del tiempo, cómo la ley de medios fue usada por los medios monopólicos como una cortina de humo para tratar de taparlo de papel prensa. Pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir primero por este hombre que puso en marcha los derechos humanos en la Argentina, que fue un paladín de los derechos humanos y que dio su vida por los derechos humanos y que dejó las cosas bien asentadas. Y como último homenaje, quiero leer solamente una frase con que empieza el libro de Duhalde. Nosotros decimos siempre que mal estaría que el Estado se viera satisfecho por lo que ha efectuado en materia de construcción de política de derechos humanos. El día que el Estado se dé por satisfecho, empieza a retroceder. Eduardo Luis Duhalde. Entonces, este es el sentido de esta presentación, de este evento. Por eso lo hemos llamado la verdad histórica. No pueden pretender, por más poder económico que tengan, por más poder de medios, deformar la historia. Ya hemos vivido muchos años, muchos centenares de años con la historia deformada, con la historia que nos quisieron vender. Y ahora están tratando de fabricar toda una cortina de impunidad para los civiles, porque son muchos más de los que aparecen a primera vista, los que fueron los verdaderos colaboradores de Martínez Dios y su banda. Entonces, el sentido, reitero, de la construcción de este portal es incorporarlo a la mediateca de la biblioteca y que se va a ir actualizando permanentemente a lo largo del tiempo para que vaya registrando lo que va pasando en el juicio a los civiles, para que no haya adulteración de la historia, para que se reflejen los hechos reales tal como se reflejó en su momento con los militares. Y hoy podemos ver el juicio a las juntas con los 5 camaristas y es una tranquilidad de conciencia cada vez que uno lo ve y que siente cómo esos camaristas en ese momento, frente a las presiones que había, se manifestaron. Y este caso, el caso que nosotros tenemos abierto con nuestra denuncia, tiene una particularidad a diferencia del otro caso en el cual está preso Martínez Dios, que es el caso Gutheim. El caso Gutheim se tramita con el Código Viejo, donde todo se arregla entre papeles que van y que vienen, y entonces tiene la prisión domiciliaria en el Cábana, recibe visitas, atiende gente, y desde ahí sigue manejando los piolines, porque parece que no, pero aunque no lo crean, sigue manejando muy bien, más que los piolines, porque esto que yo puse acá en el portal de este titiritero que no dejó títere con cabeza, usando a las Fuerzas Armadas como fuerzas de choque para arrasar con quien se le pusiera por delante, sigue presionando, está la EA, la Asociación de Empresarios, etcétera, etcétera, grupúsculos pero con mucho poder económico. Y entonces tenemos casos como el caso de Ledesma, pero si vamos a ver la realidad de los hechos, tenemos que ver quién le dio zona liberada a Ledesma para hacer lo que hizo. ¿Quién inventó el tema de los desaparecidos? Martínez Dios. Martínez Dios le instaló a las Fuerzas Armadas el concepto de los desaparecidos. Eso que él practicaba en su fábrica en Acíndar, antes de llegar al gobierno, le obligó a las Fuerzas Armadas. Esto lo dice Videla en el reportaje que le han hecho hace poco para el libro que se ha publicado. Pero dice, me pedían 10.000 desaparecidos más. ¿Quién se los pedía? Dice los empresarios. Martínez Dios, porque esa era la metodología que él tenía. Y yo, así como lo fue Greiber y muchos hermanos argentinos más que desaparecieron, yo también iba a ser un desaparecido.
tuve la suerte de no serlo, el destino me ayudó y de alguna manera ese destino me obligó moralmente a encarar esta batalla y a sacar la verdad a la luz. Porque si los que sobrevivimos no podemos recordar la verdad histórica y no podemos ser más que testigos, denunciantes y acusadores de quienes han cometido esas tropelías en la Argentina, realmente no merecemos habernos salvado la vida. Por lo menos, si lo hemos hecho, es para devolverle al país algo de lo que nos ha dado. Gracias. Este portal que nos llevó un año construir, y no quiero aparecer acá en posición exhibicionista ni nada, simplemente es mi sentimiento de que me apoyo en la justicia. Hace 30 años que vengo dando batalla judicial y del otro lado tienen lo que es la banda, Martínez Dios, ahí atrás Alejandro Reinal, que era el tesorero del proceso. El tesorero, el cajero del proceso. Digamos las cosas como son. Yo les voy a explicar después lo que significó el negociado de Austral y la caja negra del avión de Austral, qué es lo que significó para el país y va a ser una sorpresa para muchos y para muchos entendidos. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, este portal trata de mostrar el horror que se vivió en aquel momento, y le agradezco nuevamente a Carlos Alonso que me permitió usar las imágenes. Estas imágenes, manos anónimas, y esta frase que hace poco repitió la presidenta, nosotros la hemos acuñado en nuestro blog hace ya varios años: nunca más, pero nunca menos que todo el peso de la ley, para todos por igual. Y acá quise expresar, con el diseño de la simbología del frontis, el horror de lo que se vivió en el momento y el dolor de Carlos Alonso con el secuestro y la tortura de su hija manifestado en esta imagen de manos anónimas, es más que elocuente. Hay que haberlo padecido y tener el coraje que tienen los artistas para transmitir estas cosas. Le agradezco. No voy a hacer una pasada así muy rápida por el portal, porque el portal ya está abierto y lo que les voy a hacer es una especie de visita guiada rápida como para que sepan qué es lo que hay en el portal. Entonces ahí pueden encontrar la nota de Carlos Alonso y con su hija, a la quien le escribe con su sangre le escribe como: no te vendas, y la venda era también para la justicia argentina, diciéndole a la justicia argentina que no se venda la justicia argentina. El doble mensaje de la venda y de no te vendas. El portal tiene en su portada una serie de pestañas que son estas que están acá, que ya se las voy a ir mostrando rápidamente, y una serie de banners en vertical que también se los voy a mostrar rápidamente. En el cuerpo del portal tienen esto que hemos llamado la línea del tiempo. Acá, como si fuera una especie de guía, tienen todos los hechos que ocurrieron. Desde mi nacimiento, lamentablemente no hay internet aquí como para abrir, todo esto está armado sin internet, pero van a encontrar desde mi nacimiento hasta mis obras como arquitecto, que ahora les voy a hacer un paneo, pero bueno, en esta cinta del tiempo van a encontrar el material y una guía para orientarse en lo que fue el caso, porque el caso es un caso testigo
y como tal está planteado como caso testigo que llegó a acumular y a juntar todas las pruebas necesarias para que si hubiera existido un juez correcto, digno, que merezca el nombre de juez, ya estarían presos. Pero nos tocó el juez Rafecas y la Cámara le sacó la causa a Rafecas, nos tocó el juez Ollarvide, estamos recusando a los Ollarvide, seguimos dando batalla. Y esto que ha pasado ayer con Jaime Smart significa que la justicia se está poniendo los pantalones largos y está empezando a poner las cosas en su lugar. Así que eso es lo que tienen ahí en la trayectoria del tiempo para conocer el caso. Aquí hay un video de YouTube en 678 cuando me invitaron por mi recusación al fiscal Rívolo. Aquí tienen el libro, en el portal van a poder abrir el libro. El libro tiene el prólogo del amigo Alberto González Arzac también, y van a poder leer el libro con la historia completa de lo que me ha tocado vivir. A su vez, en el portal aparecen elementos que son como la creación del Banco Latinoamericano, el porqué de la creación del Banco Latinoamericano. Hay elementos que explican, y yo los voy a hacer brevemente después, la razón de ser de la creación del Banco Latinoamericano, el objetivo de Austral, cómo estaba planteado. Yo vivo con una custodia permanente, durante 3 años tuve la custodia de la Gendarmería, y luego cuando hice la denuncia de los comisarios de la Policía Federal de la División Bancos, la jueza Servine de Cubría me cambió la custodia de la Gendarmería por custodia de la Prefectura, porque había una organización que funcionaba entre el Banco Central y la División Bancos de la Policía Federal para el secuestro de banqueros. Otro tema importante que después me voy a referir es Wikipedia, Wikileaks y los cables de Wikileaks, donde muestran cómo no solo el gobierno norteamericano se involucró en mi caso a partir del Departamento de Estado, sino que el propio secretario de Derechos Humanos de Estados Unidos, Greg Rickman, vino a la Argentina, se reunió con Eduardo Luis Duhalde, en el año 2008, tuvieron una excelente reunión, y el cable que Rickman informa al Departamento de Estado de esa reunión vale la pena leerlo por los elogios que le hace a Eduardo Luis Duhalde y la vocación que tenía Duhalde de colaborar en mi caso. También aparece la Fundación para la Integración Latinoamericana, que la fundé en el año 77, luego de fundar el banco. El banco, y entro ya en el tema del banco propiamente dicho, era un banco pluralista, era un banco de inversión. Yo tenía 37, 38 años en ese momento, volvía de Europa, había visto lo que eran los bancos de inversión, los bancos de negocios, y me di cuenta que era un instrumento necesario para el desarrollo de los proyectos en la Argentina. No los voy a pasear ahora por las obras del estudio para mostrarles cuál ha sido mi desarrollo como arquitecto, porque eso lo tienen acá en uno de los en este banner. Este banner lo lleva directamente a la página del estudio, donde en otro momento a los que tengan interés pueden seguir explorando las obras que hice. Pero lo que sí quiero transmitir es que una gran parte de mi arquitectura, desde lo que fue la primera fábrica de viviendas en la Argentina en el año 74 en Entre Ríos, que eran viviendas industrializadas de interés social, siempre me preocupó, me interesó y desarrollé la arquitectura social, que ya en diversas manifestaciones de arquitectura social, aún en la organización de grupos sociales, caben y corresponden los conceptos de arquitectura.
Yo formé el Banco de Inversión como un banco pluralista, porque en ese momento había llegado a un desarrollo empresario con una cantidad de obras realizadas muy importantes, mi empresa constructora, la fábrica de vivienda, pero en los bancos no había financiamiento para la construcción. Entonces, con mi propia plata, no fue ninguna herencia, fue plata ganada en buena ley, porque para poner un banco en ese momento había que depositar 6 millones de dólares en el Banco Central y había que demostrar de dónde salían. Y así se hizo y formé el banco pluralista abierto para promover el desarrollo productivo, esencialmente. Y esto de pluralismo se le dio en su constitución, de su directorio del banco. ¿No tenemos acá una foto del directorio del banco, Pablo? Buscame una foto que... Estamos sin internet, entonces no es fácil, no fue fácil armar la presentación. El directorio del banco estaba integrado por todas personas de bien. En el directorio estaba Bernardo Greenspun, que vicepresidente del banco, que luego fue el ministro de Economía de Alfonsín. Por algo Alfonsín eligió a Bernardo Greenspun, primero por su capacidad y segundo porque sabía claramente que en el Banco Latinoamericano no hubo nunca nada raro. Nunca en estos 33 años tuve una causa penal en mi contra. Entonces estaba Bernardo Greenspun, que luego fue ministro de Economía. Había dos generales de la Nación, generales de los otros generales, no de los generales sanguinarios, generales que estaban pensando con la mentalidad tradicional pero que tenían experiencia empresaria. Otro director del banco era Sebastián Pérez Torkins, que era el presidente de la Bolsa de Comercio. Creo que ahí pueden ver la carta de la Bolsa de Comercio que me manda en el año 76 cuando me entregan una medalla en la Bolsa de Comercio por la colaboración que pudimos instalar entre el banco y la bolsa. Y después me quisieron vender, cuando me estaban torturando y todo lo demás, el tema del Banco Montonero. Banco Montonero con el presidente de la Bolsa de Comercio, con dos generales de la Nación, con Bernardo Greenspun, con el general Chescota, con el general Yo, fue cualquier excusa para tratar de robarse el banco y ya veremos por qué. La cuestión que creamos el banco de inversión y vino el golpe. Lo creé en el 75, en el 76 vino el golpe, ya estábamos con el caballo en el medio del río y teníamos que seguir porque la plata estaba depositada, no teníamos retroceso. Y empezamos a trabajar y en 4 años crecimos muy bien, con 6 o 7 sucursales, con corresponsales en todo el mundo. Realmente el banco, cuando inauguramos el Banco Latinoamericano y pusimos este aviso en los diarios, y que conservo por supuesto este ejemplar porque creemos en el país y en la iniciativa de sus hombres, era cierto, y todo lo que decíamos acá estábamos convencidos, y aún seguimos convencidos de que esto es lo que necesita el país: productividad y equitativa y de buena distribución social. Entonces, el banco tenía su propio edificio, en el edificio Proa, que era un edificio que yo había hecho, un edificio totalmente industrializado, el primer edificio industrializado que se construyó en el país. Es este edificio. Ahí hay una foto por ahí del Proa donde lo muestra terminado y mientras se hacía el proceso de montaje. Y al mismo tiempo estábamos desarrollando una serie de obras y de emprendimientos, todos en paralelo, nunca pensando que el canibalismo y el salvajismo iba a llegar a tanto. En el año 77, como les decía, fundé la Fundación para la Integración Latinoamericana, que ya en aquel momento
empezamos a tener nuestros primeros problemas con Martínez Dios. Porque agosto del 78, en los primeros boletines de la Fundación, ya transmitíamos nuestra discrepancia con Martínez Dios en aquel momento. Había que tener coraje, entereza y ánimo para enfrentar desde un banco que no era una cajita de crédito, porque un banco que imprimía quincenalmente, y acá hay algunos compañeros y colaboradores del Banco Latinoamericano que lo recuerdan, esto no era que se publicaba quincenalmente, no era una cosa más que se hacía, las cosas se habían hecho. Me gustaría que le muestres el organigrama de lo que era el Banco Latinoamericano, porque tuvieron que golpear mucho para destruirlo. Y ahora vamos a ver por qué. Y es importante el tema de la fundación, después les voy a comentar en relación con el cierre del tema. En el año 78 tuve una gran satisfacción que no la puedo dejar pasar, y fue la repatriación de Astor Piazzolla. De esas satisfacciones que uno puede darse en esta vida solamente cuando puede tener un banco y sabe que con eso el banco es un medio y no es un fin en sí mismo. Como la plata, el dinero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para desarrollar el bienestar, básicamente. Esa repatriación de Astor Piazzolla en aquel momento, hasta eso me fui cuestionado en aquel momento por repatriarlo a Astor Piazzolla. Compré el Auditorio Kraft en la calle Florida, lo remodelé todo porque Astor no volvía a la Argentina porque no tenía dónde actuar. Dijo, no hay lugar. Le dije, si yo te hago un lugar, ¿vos volvés? Me dijo, sí, si me haces, pero que tiene que ser. ¿En la calle Florida? Sí, en la calle Florida vuelvo. En la calle Florida volvió. Por eso, hace un rato estaban escuchando el concierto Adiós Nonino de Piazzolla grabado en el auditorio con su nuevo quinteto, remasterizado en Japón, que realmente hoy no nos queda mucho tiempo para verlo, pero después, si nos da el tiempo, lo volvemos a ver. Hacia fines del 79, comienzos del 80, yo vi venir la crisis en la Argentina. La ley del sistema financiero se había modificado, se estaban produciendo ya una serie de reacomodamientos, en lo que decía Horacio antes, de los civiles, para ir formando como una especie de campo de concentración. Por lo cual, en enero del 80 yo inicié mis negociaciones con el Crédit Lyonnais de Francia, que era el banco número 1 del mundo en ese momento y que estaba interesado en comprar el 60% de mi banco. Iniciamos las negociaciones con el Crédit Lyonnais, pero en marzo viene la crisis en la Argentina, la crisis desatada por la caída de Sacetru, del BIR y de los bancos, porque empezó el proceso de concentración. Ese proceso de concentración que arranca con la caída del BIR tiene un personaje carismático ahí que se llama Paco Capósolo, que era el dueño del Banco Torkin y que le debía, era el principal deudor del BIR. Para no tener que pagarle al BIR porque no le podía pagar, lo liquidaron al BIR. Más allá de las cosas que haya hecho Trozo, etcétera, etcétera, el objetivo, claro, y liso fue ese, que luego lo aplicaron conmigo con un operativo de pinzas que es el que paso ahora a narrarles. Entonces, el operativo de pinzas, ¿en qué consistió? Yo tenía un comprador para mi banco, que eran los franceses. Viene la crisis de marzo del 80, hubo que interrumpir las conversaciones hasta que el mercado se normalizara. En el mes de julio, cuando el mercado se normaliza, retomamos las negociaciones con los franceses. Vienen ya cerrados los preacuerdos para Buenos Aires a hacer la auditoría del latinoamericano y obviamente van al Banco Central y en el Banco Central Reinalde
terminantemente le dice, no, el latino no lo van a poder comprar. ¿Por qué no compran el Tolkien? ¿Pero por qué si nos interesa el latino? ¿Por qué es más chico? No, tienen que comprar el Tolkien. Esto que yo estoy diciendo está dicho en las actas judiciales del representante legal del Banco Tolkien, Charles-Henri de Royer, un caballero en toda la línea, un caballero hecho y derecho, porque fue al juzgado y dijo la verdad, porque lo que consiguió Capozolo en ese momento fue, con ese operativo Pinzas, fue que el 31 de octubre del 80, con una denuncia fabricada en el Banco Central, dándole traslado a la Policía Federal con una falsa denuncia, secuestrarme y torturarme. Mientras yo estaba en la tortura, ese domingo 3 de noviembre, Capozolo los invita, los lleva a los franceses a su estancia, les hace un asado, va con 2 valijas, así como hoy, con 2 millones de dólares en las valijas y cierra el negocio con los que habían venido a comprar mi banco. Esos exfuncionarios franceses fueron, por supuesto, echados por el gobierno francés y les hicieron juicio en Francia. Pero él ya había conseguido su objetivo, que fue sacarse su banco de encima, vender el banco Tolkien, porque si no vendía el banco Tolkien, todo el grupo Capozolo se caía y con él arrastraba el sistema financiero. No hay que olvidarse la íntima amistad que tenía Capozolo con Arguindegui. Entonces, en este cuadro de situación que se va presentando, Austral, que era un cliente del banco, nosotros le habíamos prestado una suma bastante importante porque la empresa era rentable. Soljet, Lagos del Sur, etcétera, etcétera, el turismo, más era muy rentable. Nosotros sabíamos. Y así todo tenía deudas con el Estado. Había ido contrayendo deudas con el Estado. Entonces, este operativo Pinzas, ¿cómo se completa? Es decir, por un lado, me sacan el comprador mientras yo estoy bajo la tortura y le venden el Tolkien al Credit Lyonnais. Una vez que pasó eso, se suponía que yo ya tenía que... No, Turco, ahora firma, bajo la tortura, firma cualquier cosa, inventa algo, firma algo, reconoce cualquier delito. Yo ya era boleta, es decir, se habían sacado la capucha, fueron 7 días de terror, no quiero, es decir, está todo narrado en el libro, no quiero que alguien me diga que golpes bajos, está todo contado en el libro. La cuestión que mientras yo estoy secuestrado, le venden el banco a Capozolo, el día lunes 4 se presenta, está la carta que se presenta en el Banco Central, donde el Tolkien se informa que fue vendido al Credit Lyonnais. Y a todo esto, en septiembre, sale un decreto reservado, el decreto 1922, que se gestiona en 48 horas, que es la estatización de Austral. Se tramitó en 48 horas la estatización de Austral. Para llevar adelante lo que yo, luego de las investigaciones y todo lo que reunía acerca del tema, di en llamar la caja negra, como los tienen los aviones, la caja negra de Austral. ¿Qué era la caja negra de Austral? ¿Por qué esa sanguinariedad, esa cosa así, no solo conmigo, sino aún con los directores y los gerentes? Creo que hay uno o dos que están por acá que aquel día estaban conmigo en la división banco de la Policía Federal. Porque habían armado un negocio que es el negociado más grande que se ha hecho en la Argentina en la historia. Por un lado, le debían 300 millones de dólares al Estado, 250 millones de dólares al Estado a través del Banade. Y por otro lado, habían cobrado durante 10 años las utilidades de los negocios de Austral, Lagos del Sur, Soljet, etcétera, etcétera. Pero
en vez de ingresarlos a la compañía o cancelar deudas, etcétera, se quedaron ellos con esos 300 millones, que es lo que nosotros hemos calculado el movimiento que tuvo Australia en esa época. Quiere decir que se mandaron un negocio de 600 millones de dólares, en 300 que le entregaron al Estado como la deuda con una empresa quebrada y otros 300 millones o algo así, una cifra parecida, que fue lo que ellos recaudaron durante 10 años. Tan es así que el decreto es reservado, que el decreto tiene fecha del día 10 de septiembre y se republicó en el boletín oficial recién el día 22 para darle tiempo. ¿Tenés las cartas de los accionistas ahí de Austral? Ah, no funciona el proyector. Ah, bueno, le dieron tiempo a los accionistas de Austral antes de entregar cartas, unas cartas que correspondían al decreto, pero lo más importante de esas cartas era que aclaraban en esas cartas que el único acreedor privado que tenía Austral, estos son los recortes del decreto reservado que pudimos reconstruir después en el archivo histórico de la Nación. Pero en las cartas que le acompañaron, que le pidió Martínez de Osa a los accionistas, ellos reconocen en estas cartas que el único acreedor privado que tenía Austral era el Banco Latinoamericano y que las acciones estaban caucionadas en el Tesoro del Latino. ¿Qué pasaba? Para poder materializar la estatización de Austral necesitaban las acciones y las acciones estaban en el Tesoro del banco. Entonces, me pagaste, devuelvo las acciones, no me pagás, no te las puedo devolver. Pero, como estaba esa situación así de tironeo, en el operativo Pinzas, por un lado fue lo de Capósolo y por el otro lado lo de Austral. Entonces era ya Turco, ya superado el operativo ya de Capósolo, me llegó el turno a mí. Turco, liquidate que te va a salir más barato. Turco, liquidate que te va a salir más barato. Que es un poco la faja que está en el libro, esta faja que dice liquidate Turco, te va a salir más barato. Que fue así, una cantinela, yo ya sabía que era boleta, se habían sacado la capucha, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé de dónde me salió, hay liquidación y es barato, el Turco negocia. Ah, ¿podés negociar? Sí, pero con el jefe. Bueno, no la voy a hacer muy larga, está contada acá en el portal, está todo contado, cómo fueron los hechos, cómo tuve que negociar mi vida para cuidar no solo la mía, sino la de mi familia. Pero no acabó ahí la historia, porque a pesar de eso, de conseguir salir, salvar mi vida, porque Reinal había dado orden de liquidarme, como habían hecho con Greiber, porque la operación Banco Latinoamericano es calcada a la de papel prensa, con la diferencia que primero lo mataron a Greiber, después entregaron las acciones y después los metieron presos a ellos. A mí lo hicieron al revés, primero me metieron preso y después me robaron el banco y las acciones. Pero de un monto que supera el de la Ítalo. Nunca hubo un negociado de 600 millones de dólares en la Argentina. Todo esto, insisto, está detallado en el libro y el portal tiene una serie para los que quieran conocerlo, donde todo esto son documentos, reseñas de vida de mi actuación profesional. En esta pestaña van a encontrar el banco, la creación del banco, un aviso histórico y visionario, que es el representante del Credilionet confirmó que Reinal desalentó la compra del banco, desviándolos a otro banco, el propio representante, el que era honesto. Los dos que vinieron de allá no lo eran, pero era honesto.
el chiste de ámbito financiero, preanunciando la liquidación del Banco Latinoamericano 30 días antes. En la misma hoja de la contratapa de ámbito estaba el chiste: vengo a pedir mi autoliquidación voluntaria. Que no sé si ahí lo alcanza, ahí se alcanza a ver algo, ¿no? Dos tiras que llevan a alguien medio narigón como yo ante el presidente del Banco Central y dice: vengo a pedir mi autoliquidación voluntaria de alguien que lo tiene machucado. Pero lo increíble es que mientras se publicaba el chiste estaba el aviso del banco, que estaba vivo, estaba funcionando y ya estaban preanunciando la liquidación. ¿Pero por qué esto de la preanunciando? Porque ya estaba el decreto firmado, no tenían retorno. Tanto fue así que teníamos 3 compradores para el banco en aquel momento. Cuando se enteraron que el Banco Latino se vendía, porque había que venderlo, 3 compradores, y uno de ellos, Pricewaterhouse International, manda las ofertas. Los veedores del Banco Central llevan las ofertas al Banco Central de compra y le dicen: no, llévatelas, llévenlas, ya está decidida la liquidación. ¿Por qué estaba decidida la liquidación? Porque el Banco Central el Banco Latinoamericano no se podía vender porque tenía dentro las acciones de Austral. Comprara quien comprara, no tenía salida y era como fui el chivo expiatorio en ese momento para ese episodio. Bueno, en enero del 81, un 14 de enero, con los compradores, teniendo la expectativa de que podíamos... Alejandro Reynal lo llamó a Bernardo Greenspan y al general Shaw al Banco Central y les dijo: o piden la autoliquidación voluntaria o prepárense los 12 directores porque van a ir adentro y lo que les pasó a Sayegh es un poroto al lado de lo que les va a pasar a ustedes. Me vinieron a ver, a comentarme lo que pasaba y bueno, ya ahí no era mi vida solamente, porque cuando yo estuve secuestrado le dije: liquiden a uno solo, pero no a los 12. Pero ahí fue ya el golpe de Furca, fue cuando dijeron los directores. Le dije: no, está bien, el banco va y viene, las cosas van y vienen, pero la vida de los directores no. Fue realmente un apriete, una extorsión. Por eso, en el año 82, y así lo liquidaron, lo liquidaron un día viernes, y el día lunes, inmediatamente, apenas tomaron posesión del banco, lo primero que hicieron fue robarse del tesoro del banco las acciones de Austral y llevarlas al Banade. Y tenemos los elementos probatorios de todo eso. A partir del año 82, le inicio la primera querella penal a Reynal, Martínez Dios, Arguindegui, etcétera, etcétera. Ahí fue donde Jaime Smart hacía de abogado. Esa querella se fue prolongando en el tiempo, pero allá finalmente en el año 91 el juez Irurzun le decreta la prisión preventiva a Reynal, que también estaba ahí para ser mostrada, pero lamentablemente hay problemas con el otro proyector, ¿no? Como no hay internet acá, pero bueno, acá está. Esta es la orden firmada del juez Irurzun pidiendo la detención de Reynal, dirigida al señor jefe de la Policía Federal, don Jorge Luis Facero, a fin de que proceda de inmediata detención de Alejandro Reynal, argentino, etc. La consiguió zafar durante 10 o 15 días hasta que consiguió la exhibición de prisión. Esta fue la primera prisión preventiva que le decretaron a Reynal. La cuestión siguió. En el año 99 el juez Gabriel Cavallo le vuelve a dictar la prisión preventiva, pero ya en el caso de partícipe principal. Y apelando a la teoría de los derechos humanos, el garantista juez Gabriel Cavallo lo eximió a Reynal, a este criminal,
apelando a la garantía de los derechos humanos, lo eximió de prisión. La Cámara dejó la cosa en suspenso, y ahí fue hasta que prescriba. Ahora, y como ha dicho González Arzac, esa causa la Cámara la ha reabierto. Una causa del año 82 que estaba cerrada por prescripción, la Cámara ha ordenado su reapertura y su unificación con la causa 1875, que es la causa de terrorismo de Estado, y esta es la causa que va a permitir, al igual que la de papel prensa, sentar en el banquillo de los acusados a esta banda de fascinerosos y que sean juzgados en juicio oral y público, como lo fueron los militares. Y nuestra aspiración es que todo ese juicio pueda ser incorporado a este portal, que este portal va a quedar en la biblioteca con esa actualización para que sea como un documento histórico, para que la verdad histórica no vuelva a ser falseada, porque las necesidades que tienen tanto Clarín como La Nación de tapar el delito, porque ellos no van a ir presos por la ley de medios, pero sí por estos delitos criminales. Y esto es lo que les preocupa. Por eso usan la ley de medios, que es una ley democrática, la quieren utilizar como gran cortina de humo para mantener el negocio de papel prensa y no ir presos. Como quiero dejar un poco de tiempo, hubo un fallo del juez Garzón en el año 1999 a favor mío, un extraordinario fallo del juez Garzón que también está en el portal. En el año 2005 otro dictamen de la Procuración del Tesoro, ya había habido uno en 1990, otro en el 2005, todos los dictámenes. Y lo más importante, vuelvo a lo de Wikileaks, fue en el año 2007 cuando el gobierno de Estados Unidos se involucró a pedido de la DAIA en mi caso. ¿Por qué lo hizo? Porque la DAIA le mandó una carta al rabino Morton Rosenthal de Estados Unidos. Morton Rosenthal se conectó con Elliot Abrams, que era el subsecretario de Estado, le explicó la cuestión de qué se trataba, y una de las pocas veces en la historia de Estados Unidos se ocupó de un ciudadano no norteamericano por un tema de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Y viajó a la Argentina, como decía antes, Greg Rickman, el secretario de Derechos Humanos y Antisemitismo en Estados Unidos, con mi caso abajo del brazo, solamente con ese caso, para reunirse con Eduardo Duhalde. En estos cables de Wikileaks que están acá en el portal, dan cuenta de esas reuniones. Hay 7 cables de la embajada, uno de ellos es el de Rickman y hay otros 6 cables donde el embajador explica la reunión que tuvo con Kirchner, con los ministros de Economía, con el procurador, todas las reuniones, cómo Néstor Kirchner quiso solucionar el tema, pero le dijeron, y el precedente, y los que vengan después, que van a venir otros a reclamar. Lo concreto es que Eduardo Duhalde instó a Greg Rickman y a mí en aquel momento, dijo que Eduardo empiece las acciones penales que nosotros los vamos a acompañar. El informe que eleva Rickman al Departamento de Estado de la persona de Eduardo Duhalde realmente merece ser leído, para conocer quién es Duhalde y cómo un funcionario americano que sabe que está sentado con otro funcionario argentino, pero que ideológicamente pueden tener diferencias, pero el respeto mutuo que existió, la cordialidad, la satisfacción, fue digno de mención. Es más, en todas las reuniones de la Embajada de Estados Unidos de los 4 de julio, siempre nos encontrábamos con Eduardo Duhalde en la Embajada. Porque no tenía prejuicios de ese tipo, porque no era un hombre, era un hombre de mentalidad abierta, pero luchador firme en sus ideas. Estamos en este momento con las causas judiciales avanzando. Hay medidas que pueden surgir en cualquier momento. El caso es idéntico al de papel prensa,
como les decía antes, nunca tuve una causa penal en mi contra y tampoco el banco tiene quiebra decretada después de 30 años. Es un caso inédito en los anales de la jurídicos argentinos. No le pudieron decretar la quiebra al banco. Hace 32 años que el Banco Central viene machacando y no ha conseguido, porque ningún juez se animó a hacerlo sabiendo que era y con las pruebas del delito que era. Pero el Banco Central igual es la fuerza de los hechos cometidos. Para cerrar el acto, el evento, tal vez lo más importante para mí, y que lo voy a leer porque no quiero improvisar en esto, porque no es improvisación tampoco la decisión que he tomado. Hoy, leyendo el diario La Nación, porque sigo leyendo La Nación a pesar de todo, y varios diarios más, leí lo de Balmaceda, el científico argentino que donó $200.000 para el INVAP, que lo ayudó para el Balseiro, que lo ayudó a formarse. Y esos son modelos que se tienen que repetir. Y en este sentido es lo que voy a leer, que se llama Una historia de vida, dos legados. Nota del portal. ¿Dónde está? Bueno, disculpe, hay una nota preparada, pero hay uno de los proyectores que se descompuso. Si un legado es aquello que se deja o transmite, yo tengo dos legados para dejar en esta vida. Uno es mi historia, que es parte testimonial de la historia trágica de la Argentina, como caso testigo de los aspectos atroces de los crímenes de los jefes civiles de la sangrienta dictadura, que usando y abusando de los militares pudieron arrasar con millares de vidas, culturas, economías y personas sin pensar, sin importar quién, para cumplir sus siniestros objetivos, ya que, como en mi caso, hubo muchísimos más que los que se han denunciado. Tal vez no de esta magnitud, que es comparable con el caso Ítalo por el monto, con el papel prensa en la metodología del crimen, al mejor estilo nazi, y esto lo reitero, al mejor estilo nazi, y luego se repite en mi caso como chivo expiatorio de la ilegal estatización de Austral, con el crimen de lo que he dado en llamar su caja negra, de esos $300 millones más los otros 300, y el decreto sacado en 48 horas para justificar el latrocinio. Esa era la caja negra de Austral, como detalla documentadamente este sitio. Este portal ha detallado lo que ha sido ese gran y el mayor negociado de la Argentina cometido en época de dictadura. Para contar la historia, todo lo que padecí y luego todo lo que luché por verdad y justicia, y para seguir haciéndolo, decidí construir este portal que va a perdurar digitalmente en el espacio más allá de mis días. Quedará depositado en la mediateca de esta histórica Biblioteca Nacional para ser actualizado permanentemente a lo largo del juicio oral y público a estos asesinos de guantes blancos, manchados de sangre hasta los codos. Estoy confiado en dejar aquí una verdad histórica que sirva para aprender del pasado, para conocer la cara oculta del odio y la intolerancia y los nombres de algunos traidores a la patria que nos han hecho un daño gravísimo como sociedad, como autores intelectuales y materiales del quiebre económico e institucional que le causaron al país y a su gente, y del cual aún luchamos para sobreponernos para encarar un real proyecto de nación libre, justa y soberana. El otro legado aspira mucho más, ya que su objetivo es contribuir con el país y su desarrollo con justicia social equitativa, que estimule la productividad con proyectos creativos a partir del criterio socioeconómico de la incubadora de proyectos, para que nuevos emprendedores tengan la posibilidad de desplegar su capacidad productiva en nuestro país. Además de dichos proyectos que van a surgir, hay varios más que están iniciados hace años por la Fundación,
Su página los muestra como el índice de bienestar humano, la propiedad participada, participar, producir y producir para bienestar. Y varios más que, si bien se postergaron por la historia que me tocó vivir, mi mayor satisfacción será poder dejar las bases, reiniciar y dejar autofinanciados a futuro los proyectos que en el pasado me impidieron desarrollar. Dado que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, me está acompañando solidariamente como co-querellante en todas las acciones penales que estamos llevando a cabo contra los criminales jefes civiles de dictadura, como prueba de mi reconocimiento, decidí legar al Estado argentino el 70% de la reparación patrimonial que me corresponda. La parte de los abogados le corresponde a los abogados y eso no se puede tocar. Ese importe estará a nombre de la, y por eso es la fundación importante, ese importe estará a nombre de la Fundación para la Integración Latinoamericana, la FIL, que ya en el año 77, hablar de fundación de Latinoamérica e integración latinoamericana, hablar ya era subversivo. Estando en curso de instrumentación legal el mismo, este legado ya está en curso y dejado constancia de este legado en los juicios penales, con el objetivo de, y también al Banco Central se lo he comunicado por carta documento, y dejado constancia en este legado en los juicios penales con el objetivo de aplicarlo al desarrollo de proyectos y microemprendimientos de inversión productiva que favorezcan el progreso socioeconómico de la sociedad y que la FIL pueda llevar a cabo lo que hace más de 30 años le impidieron salvajemente al Banco Latinoamericano hacer, que había logrado un desarrollo muy exitoso y por algo tenía 3 compradores. Y esto es importante porque el latinoamericano no fue un fracaso, muy por el contrario. Encontré en la no resignación a la injusticia y en la lucha llevada a cabo hasta ahora una manera de trascender al tiempo de la tragedia. En este portal, una manera de contar mi historia y en este legado económico, la manera de encarar la continuidad de mis proyectos de arquitectura social vinculados al progreso fraterno, solidario y colectivo de los argentinos y de mi país. Siento que es una revancha que me da la vida, por lo tanto que he peleado. Dice el tango sabiamente, es más fácil renegar que vivir sin olvidar. Gracias, ya termino. La memoria es la mejor resistencia contra el paso del tiempo y el olvido, pero lo más importante es la verdad histórica de los hechos y sus reales responsables. Y llegar a eso es necesariamente un buen punto de partida para poder desarrollar un futuro mejor para nuestro país. En eso trabajaré hasta el último día y este es mi legado.